Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Los episodios climáticos que nos tocan cada vez más de cerca en esta parte del continente a través de los incendios y como en otros espacios la pandemia y tantos otros sucesos que nos hacen atender el tiempo que vivimos, nos lleva a tratar de entender la noción primordial del cuidado. Vivir en la pandemia es también de algún modo vivir en un tiempo de cuidado de nosotros, pero también de cuidados hacia los otros. Nos hace cambiar parte del ritmo de vida que llevamos, nos hace cambiar prioridades y estar atentos a otras cuestiones. Vamos a convidar a que nos ayude a pensar sobre el tiempo que vivimos, el cimbronazo que vive la humanidad, a Mori Ponsonby ahora, que es novelista, poeta, periodista de opinión y traductora, y vamos a compartir con ella un rato de la mañana. ¿Cómo estás, Mori? Buen día. Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo estás? Bien, vos has escrito largo y te has involucrado mucho con el tema de los migrantes, aquellos que dejan todo. Entonces, un poco la idea era arrancar por ahí, ¿no? ¿Cómo hacen los desprovistos? ¿Qué transitan los desprovistos? Dado que el tiempo que vivimos de algún modo amenaza con eso, amenaza con rever el lugar donde vivimos, si vamos a tener o no los trabajos que tenemos, cómo serán nuestras relaciones. Me parece que en algo se podría llegar a emparentar una problemática particular y esta casi universal, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que en cierto modo la incertidumbre y el no saber qué va a pasar es algo que en estos momentos nos emparenta con los migrantes, ¿no? Con esa gente que huye de su país porque, bueno, básicamente porque no le queda más remedio, bien sea por motivos de guerra, de persecución, de hambre, o muchas veces económicos, ¿no? Pero, digamos, no para ganar un poco más, sino para pasar de no ganar nada a poder tener un trabajo y poder mandar a sus hijos a la escuela y vestirlos. Entonces, en ese sentido, sí, pero por otro lado, lo que sucede es que esos, digamos, eso sería una metáfora, es decir, bueno, ahora también nosotros somos migrantes porque estamos migrando de una era a otra, porque no sabemos hacia dónde vamos. Si dejamos atrás la metáfora y vamos a lo concreto, esos migrantes verdaderos la están pasando muy mal hoy, o sea, la están pasando peor que antes porque bueno, imagínate en medio de la pandemia y de la crisis económica que ha desatado la pandemia y hay que decirlo también, del mal manejo político que en muchos países se ha hecho de la pandemia. Esta gente que ha tenido que huir de sus países es aquella de la que menos se ocupan los gobiernos y muchos sistemas sanitarios de muchos países, ¿no? Entonces, están muy mal ahora. O sea, hay miles de venezolanos sin necesidad de ir a los migrantes africanos, que es con lo que yo trabajé, pero digamos, en este momento hay miles y miles de venezolanos intentando regresar a su país desde distintos países de América Latina, porque el empleo ha caído en todas partes y también ellos se han quedado sin empleo y entonces en Venezuela probablemente siguen teniendo algún familiar que al menos les pueda dar un techo. La situación de los mexicanos, la situación, bueno, no quiero pensar la situación de los países africanos y es una cosa terrible esto que está pasando realmente. ¿Cómo te pega a vos, Mori, en lo personal? ¿Qué te ha pasado por la cabeza durante estos meses? Porque
también daría la impresión que la pandemia es una invitación a explorar sobre el dolor y la pérdida. La transición Sí, hacia un paradigma diferente va a sí. implicar pérdida y va a implicar Ujú, dolor. ujú. Bueno, mira, yo procuro seguir, o sea, de hecho sigo y doy gracias por tener un trabajo que puedo hacer desde casa, por tener techo, por poder seguir alimentándome. Eh, pero digamos, aparte de esas cosas, yo por ejemplo hace un año que no veo a mi hijo y no sé cuándo lo voy a poder volver a ver porque bueno, porque las fronteras están cerradas, porque no solo las nuestras, sino también él está en Japón, entonces también en Japón han sido muy cuidadosos con esto y quién sabe cuándo vuelvan a abrir las fronteras de Japón para nosotros, ¿no? Porque si abren, van a empezar a abrir para países en donde la pandemia va bajando, así que yo me imagino Ah, que seguramente hasta el año que viene no lo voy a ver. Tengo a mi papá que tiene 84, que por suerte está bien, pero después, aparte de estas cosas como bien personales, hay un nivel de pensamiento, porque bueno, somos periodistas, soy escritora, yo estudié filosofía, o sea, nos gusta pensar, yo no sé si está muy bueno ujú. pensar, pero a mí me parece, como lo has dicho tú muchas veces, que esto es un cambio de paradigma, un cambio de época, pero pienso que la diferencia es que ahora todo está pasando con una velocidad. Si ya venía rápido antes de la pandemia lo aceleró de Mm. una manera que jamás hubiéramos imaginado, y no solo eso, sino jamás vista en la historia de la humanidad. Esto es como si estuviéramos pasando de la Edad Media al Renacimiento, tránsito que tardó 3 o 4 siglos, como si estuviéramos haciendo un cambio así de radical en, no sé, 5 años, y en que lo principal está concentrado en esto, porque se sabía que venía el teletrabajo, se sabía que venía la automatización, digamos, había un montón de cosas que sabíamos, pero pensábamos que iban a tardar unas décadas, que iban a ocurrir de a poco, y esto lo forzó de una manera acelerada. A mí una especie de película de terror que se me ocurre, bueno, no película con argumentos, sino escena terrorífica que se me ocurre, es la cantidad de edificios, de oficinas en todas las grandes ciudades del mundo que están y que van a seguir estando vacíos aún después de la vacuna. Porque dime Así tú, es. ¿qué empresa, que no sea una empresa enorme, va a volver a tener a sus empleados en la oficina todos los días? Si el New York Times están trabajando todos los periodistas a distancia, ¿qué necesidad hay de volver a tener una sala de redacción todos los días, 10, 12 horas diarias y pagando esos alquileres, ¿no? En Así relación a es. uno de tus temas, que es el cambio climático, me parece que todo esto trae algunas pequeñas, eh, no sé si llamarlo ventajas, ¿no? Pero en todo caso, bueno, el hecho de que en este momento prácticamente no hay aviones volando, es algo que ayuda en Sí. un número muy pequeño, pero que ayuda. También va a haber menos aires acondicionados. Hay menos aires acondicionados funcionando en todo el mundo, porque esos grandes edificios de oficina vacíos, bueno, no va a ser necesario enfriarlos. Pero por Así otro es. lado, la gente que limpiaba en esos edificios, la gente que trabajaba para cocinando, para que todos esos oficinistas pudieran almorzar, la gente que, qué sé yo, mensajería, o sea, no nos podemos ni imaginar la cantidad de gente que trabajaba para eso, gente que perdió y que va a haber perdido su trabajo, ¿no? Así es, estamos hablando con Mori Ponzowi, es novelista, es periodista, le gusta pensar, de eso hablábamos recién y nos estamos compartiendo un poco, y ella decía, a veces no sé si está bueno pensar tanto, Sí, es no sé algo si que me de algún gusta, modo Sergio, comparto. no sé si, no Ahí sé quería si, no incorporar sé si me a gusta. Cruz. ¿Qué tal, Mori? ¿Cómo estás? Cruz Rox te saluda. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te escucho, hablamos un poco de las migraciones y hemos mencionado el cambio climático.
Pienso en las zonas que la ciencia anuncia que se irán desertificando, pienso en el centro de África, pienso en América del Sur, pienso en parte de América del Norte. ¿Estamos preparados para migrar frente a esta adversidad que llegará en pocos años? En caso de tener que hacerlo, ¿estamos preparados para migrar? ¿Qué hay detrás de una migración? Qué sé yo, la verdad es que no sé decirte si estamos preparados. Me imagino que eso probablemente dependerá de las familias, de una idiosincrasia personal, de cuánto cada persona o cada grupo humano esté dispuesto a dejar atrás, a soltar, también de cuánto están dispuestos a la aventura, y también depende muchísimo de la edad de la gente. Una cosa es migrar a los 20, a los 18, casi todos los migrantes que yo entrevisté eran personas que iban desde adolescentes hasta los 30, pero digamos que migrar a los 50 o a los 60 es otra cosa, ¿no? Es distinto, es porque migrar a los 20 también es irte a la aventura, y migrar a edades más grandes ya hemos cambiado. La verdad es que no sé, me parece muy complicado eso. Sergio lo debe poder contestar. Sí, por ahí, en términos más generales, Mori, ¿no? Por lo que vos venías relatando, migrar a otros trabajos, migrar a la construcción de otros vínculos, a cómo nos vamos a transportar. Me parece que la sociedad entera está en esa instancia de migrar de un paradigma a otro. Y entonces ahí hay que ver también, ¿no? La plasticidad debe tener que ver con las edades también, con la disposición, y se me ocurre también con la idea de un proyecto que nos entusiasme, porque la verdad que la humanidad, con tantos millones de pobres, con tantas cosas que no funcionaban bien, no terminaba de entusiasmarnos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, y pienso que también qué tan fácil y qué tan preparados estamos para migrar depende también de el grado de educación que tengamos, de qué han logrado nuestros países y otros países en ese sentido, porque si aquí estamos todavía con el diálogo de si los chicos van al colegio o no, si pueden conectarse o no, toda la educación de los chicos este año ha sido a larga distancia, y yo sé de gente que, bueno, todos sabemos de gente que no ha podido conectarse porque, bueno, no es tan fácil meterte en un Zoom y aprender matemáticas desde el celular, ¿no? Si la pantallita es chica, si la conectividad es mala, si la señal viene y se va. Entonces pienso también que hay países que están más preparados de lo que lamentablemente estamos en América Latina. No quiero hablar solo de Argentina, y bueno, y por supuesto, y en África, y en los países pobres del mundo les va a pobres y menos desarrollados, o sea, estos países que hemos estado en vías de desarrollo tanto tiempo, y que ahora a mí me parece que hay algunos países que están como si fuera en el siglo 23, que en realidad no es el 23, sino es el 21, y hay otros que no están en el 21, sino que estamos en el Pleistoceno, ¿no? Hablando de temas que no tienen nada que ver con el futuro, y con el presente en realidad. Hablando del presente, me parece que quedó ahí picando esto de pensar o no pensar. Muchas personas estamos pensando todo el tiempo qué pasa, hacia dónde vamos, qué hacer. Y hay otra corriente que dice, no hay que pensar tanto, es el presente, hay que vivir el presente. ¿Qué te pasa con eso? ¿Estás con algún proceso que tenga que ver con eso, Mori? Mira, yo pienso que no son antagónicas esas dos cosas. Ajá. Me parece que uno puede estar en el presente y
y digamos, y vivir cada momento y que no significa disfrutar cada momento. O sea, estar en el presente significa que si hay un dolor muy grande, acepta. Tampoco quiere decir que acepto de manera pasiva, significa que reconozco que hay ese dolor, y muchas veces reconocer que hay un dolor significa, bueno, ¿y ahora qué hago para, digamos, aliviarlo? O sea, ¿qué puedo hacer yo con esto? Entonces, digamos, me parece que no son cosas antagónicas, y el especie de chiste que yo quería hacer antes en relación a pensar es que, digamos, desde el punto de vista personal, a mí no es que me guste pensar, es que no me queda más remedio. O sea, mi cabeza piensa y yo procuro silenciarla muchísimas veces al día y decir, bueno, quédate tranquilo, o sea, no quédate tranquila, no, pero como poner un poco de calma en todos esos pensamientos, ¿no? Y creo que es algo que muy necesario ahora. O sea, yo, por ejemplo, no estoy leyendo las noticias, sí las leo todos los días a la noche, pero me saqué todas las apps de los diarios, de las radios, de todo, del teléfono. O sea, de hecho, tú y yo pertenecemos a un grupo que antes era de email, y bueno, de grupo de amigos, de encontrarse, y que ahora estamos en WhatsApp. Yo ni entro, porque siento que todas estas interrupciones constantes no me permiten trabajar, no me permiten vivir. Esto de que cada 20 minutos hay noticias nuevas, pero realmente sí, es cierto, cada 20 minutos hay noticias nuevas, pero si las miras al final del día, tu día no cambió para nada. Y creo que Sí. No, te escucho, termina, por favor. Sí, no, lo que quería decir es que pienso que parte de la incertidumbre que sentimos, y hay muchísima gente deprimida y angustiada, tiene que ver con este constante bombardeo, y por otro lado dejarse uno bombardear por las noticias, ¿no? Porque leía en estos días que algo que produce mucha angustia es saber que algo está pasando, algo malo está pasando, y que uno no puede hacer nada. Y en realidad, ¿qué podemos hacer aparte de ponernos el tapabocas y no salir y cuidarnos en contra de la pandemia a nivel mundial, a nivel nacional? No podemos hacer nada. Tal vez los periodistas podamos escribir, pero la mayoría de la gente no puede hacer mucho. Entonces, yo recomiendo realmente, fervientemente, estar enterado de lo que pasa, pero no engancharse cada 20 minutos, porque produce una angustia tremenda. No podemos hacer nada. Así es, y es un tiempo de activar. La verdad que hay que buscar el modo de reconectar con ese mundo que viene, ¿no? Y estamos en una transición hacia ese mundo diferente. Te pediría de final, Mori, que nos cuentes a tu modo de ver, ¿qué será lo que va a conmover a las sociedades del futuro? Es decir, ¿qué nos hará prestar atención para movernos en la dirección que hace falta, que tiene que ver ciertamente con el cuidado, con la reconsideración, con tratar de pensar el otro y hacer unas sociedades un poco más inclusivas también, ¿no? Yo pienso que viene desde la educación. No sé, Sergio, tú qué piensas, pero yo pienso que viene desde la escuela, desde pequeños, y bueno, y esa gente y esas generaciones que lo van a haber aprendido en un escenario positivo, que lo van a haber aprendido desde chicos en la escuela, después lo podrán enseñar a los hijos. Fíjate tú que en Japón los días que hay 120 contagios o 150 contagios, no estoy hablando de muertes, estoy hablando de contagios, están todos alarmadísimos. Y ellos están al lado de China, el virus les llegó en los primeros meses del año, hicieron 2 semanas de cuarentena que no fue obligatoria. El primer ministro dijo, bueno, yo recomiendo que a partir de mañana, y a partir del día siguiente las calles estaban desiertas. Fue una recomendación nada más. Y los números no volvieron a subir. Hay algo, y es un país democrático, no estamos hablando de China ni de todos esos lugares donde dicen que funcionó, pero porque no son democracias. Entonces, es
hay bueno, y esta es otra cosa. Japón las sociedades orientales se rigen más por el principio, se rigen netamente por el principio del bien común y no por el propio bien individual. Lo sorprendente es que Japón es una democracia y es como si fuera un hormiguero, se rigen por esta idea, ¿no? De que nos tiene que ir bien a todos. Entonces, claro, cuando el primer ministro dijo, recomiendo que no salgan, bueno, no importa de qué partido es el primer ministro. Imagínate aquí que nos hubieran dicho, recomiendo que no salgan. Bueno, no hubieran salido los del color del que lo recomienda y todos los otros hubieran salido porque no le hubieran creído. Entonces, yo creo que se trata de un cambio de mentalidad que pasa por la educación, ¿no? En parte. Gracias, Mori, por este rato con nosotros, por ayudarnos a pensar. Es bueno escucharte. Te mandamos un gran abrazo. Sí, un beso enorme para ustedes también. Que estén muy bien. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.